Sí, bueno, primero estoy aquí porque el segundo está un poco... tiene problemas para hablar, ¿no? Entonces por eso estoy aquí, si no estaría... ¿no? Bueno, creo que todos habéis visto el partido y el nivel del equipo y el juego, el resultado. Bueno, satisfechos, ¿no? El primer tiempo daba la sensación que os pegabais un poco más atrás. No sé si era parte de la estrategia o es la situación del partido que se ha dado en el partido. No, nuestra intención era tener mayor posesión como hemos intentado, pero también teníamos muy claro que ellos si tienen que correr hacia atrás sufren, ¿no? Entonces tratar de buscar ese equilibrio. Lo que sí teníamos muy claro es de que cuando recuperábamos el balón teníamos que salir rápido, pues un equipo que en esa transición sufre, ¿no? Pero bueno, no, nuestra intención era tener más el balón porque ellos en el primer tiempo han tenido bastantes acciones a balón parado y eso para nosotros era un riesgo importante porque es el equipo más fuerte con diferencia en el juego aéreo, ¿no? Has optado por colocar más como segundo punto, a media punta. No sé qué es lo que te hace en esa posición, a diferencia de cuando está en el centro. Ajá. Bueno, no es una situación nueva para él, es una situación que ya ha vivido y bueno, era un partido para, como te decía antes, tratar de potenciar nuestro juego de elaboración, de tener quizás ahí por dentro con Víctor, con Alex, con Ramón, con Óscar, pues no, tener más facilidad para tener la posesión, ¿no? Y bueno, ese era un poquito el objetivo principal y bueno, creo que has estado un poquito a la altura de lo que se esperaba de él, ¿no? De hecho, 3 puntos contra un rival directo y aparte de una base particular también se consiguió. Importante también mirar a partir de ahora aparte de sumarme a estas circunstancias. Seguimos nuestro camino. Yo creo que al final es el objetivo es no llegar rápido, sino llegar preparados y bueno, a mí lo que me genera mucha satisfacción es después de ser capaces de haber ganado de los 5 últimos partidos 4 ante una situación que se estaba generando adversa, ¿no? En todos los sentidos y tener capacidad para seguir confiando en nuestro trabajo y en nuestras posibilidades y bueno, y muy satisfecho porque que los jugadores se puedan ir a casa hoy con esa satisfacción que merecen, ¿no? Comentabas en la previa, ¿no?, que era un capaz de ponerse por delante y os habéis ido al descanso de 2-0 en Sí, es un equipo que con el resultado favorable es muy incómodo. Es un equipo que sabíamos que hoy para ellos era importante no perder aquí y bueno, y a partir de ahí teníamos que tener paciencia y saber gestionar bien un poquito los momentos de partido, como decíamos antes, ¿no? Cuando no tengamos el balón tenemos que tener claro que tenemos que correr, tenemos que tratar de aprovechar los espacios y cuando lo tengamos, pues bueno, sacar rendimiento a esa posesión con profundidad, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos puesto por delante y obviamente ahí este equipo pues tiene más problemas, ¿no? Buen momento de Edgar, ¿no? En los últimos partidos, marcando. ¿Cuál? Badía, Hernández. ¿Pero cuál de los dos? Hernández. Sí, bueno, pues Edgar, pues lo mismo. Al final es todos, pues bueno, tratar de sacar nuestro mejor rendimiento para ser más fuertes. En el primer tiempo decías que queríais tener más posesión, que la habéis tenido en el segundo tiempo. ¿Qué ha pasado entre el primero y el segundo tiempo para que la hayáis tenido? Pues mira, el primer tiempo no hemos tenido la posesión y hemos metido 2 goles. Al final queremos ser un equipo lo más completo posible y contra más registros dominemos, mejor. Sabíamos que nuestra intención era tener el balón, pero si no lo teníamos, sabíamos que íbamos a tener espacios y ahí teníamos que correr y cuando menos tienes el balón, pues han venido transiciones rápidas y hemos conseguido adelantarnos, ¿no? Eso yo creo que es para valorar, ¿no? ¿Qué importancia das a conseguir el average? Ahora mismo no me genera ninguna importancia añadida. Hemos ganado, venimos de lo que venimos y
y me alegro por nosotros y luego por la afición, ¿no? Que yo creo que merecía un partido de estos, de este nivel y de este juego y con una victoria tan contundente que ha sido bastante corta para los méritos que hemos hecho, ¿no? Nacho, no sé si te planteas ver los partidos desde la grada. Sí, me lo estoy empezando a pensar. Sí, estoy en ello. No te rías, no, que es verdad. ¿Se ve mejor? ¿Eh? ¿Se ve mejor? Mucho mejor. Mucho mejor. Ara que parlàvem del públic, avui segona millor entrada de la temporada, també és bo que es vegi un bon partit, que aconsegueixi la victòria quan el camp està més ple, no? Avui parlant de més de 2.000 persones. Sí, no, es lo que comentaba, ¿no? Que satisfechos porque bueno, que la gente se vaya contenta, sobre todo los de siempre, ¿no? Que al final son los que están aquí dando el callo cada domingo y merecían, venimos días atrás de ganar los 2 partidos anteriores de casa, pero yo creo que aparte de ganar hoy, pues hemos ofrecido un buen partido y me alegro mucho por ellos, para que los que siempre están confiando en nosotros aún en los momentos más complicados, pues todavía con más razón y que puedan comer hoy tranquilos y felices porque su Reus ha ganado, ¿no? ¿Vale?